Buenas tardes a todos los estudiantes acá presentes. Vamos a partir la clase de esta semana, que es sobre movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Ahí viene Marco, viene Jorge, viene Esteban. María Pía también. Llegan todos ahora. Muy bien, ya tenemos 10 conectados. Ya. Entonces, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar comienzo con la clase correspondiente a esta semana, que es sobre la continuación del movimiento rectilíneo uniforme, pero vamos a ejercitar, poner en práctica lo que vimos en la clase anterior. No sé si le entregaron el link de la clase de PSU esta tarde, que la anterior fue de método científico, y tenemos la de ondas, ¿ya? Materia de primero medio, por si se quieren integrar a esa clase de PSU de física, ¿ya? Sí, dicen que tuvo un poco fome en la clase. Lo que pasa es que el método científico es más que nada teoría. Teoría es más tediosa, pero hoy más que nada es de ejercitación. Ya hoy un práctica normal en la metodología de física, que es prácticamente solo ejercicio. En eso nos vamos a enfocar hoy en la clase de ondas, ¿ya? Que va a ser más de ejercitación. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver hoy? El objetivo de aprendizaje es analizar sobre la base de la experimentación el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado que pensaba yo pasar esta clase el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pero entendí que quedan quizás muchas dudas, y también es importante ejercitar la materia que vamos pasando. Y además que les va a servir para responder la guía de física que vamos a subir la próxima semana, ¿ya? Entonces, entendí que tenía que darle vuelta a una clase mínimo, una clase más al tema del movimiento rectilíneo uniforme, que normalmente en, en el tiempo, si estuviéramos con clases normales, serían más o menos de entre 3 y 4 clases para poder comprender en profundidad lo que se refiere al movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Así que me dan un momento que llegaron recién a la casa. Denme un momentito. Ya, disculpen el impasse. Entonces, en la clase anterior vimos las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, y estas son siempre, a grandes rasgos, estas son las fórmulas más utilizadas del movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Donde teníamos el triángulo mnemotécnico, donde al calcular la distancia, por ejemplo, yo tapo ese triángulo, ¿ya? Como si no existiera. Lo tapo y me queda el múltiplo de la velocidad por su respectivo tiempo, ¿ya? Si quiero calcular el tiempo, voy al tiempo, tapo el tiempo, y ¿qué me queda? La distancia partido por la velocidad. Y si quiero sacar obviamente la velocidad, que es la fórmula original del movimiento rectilíneo uniforme para una determinada velocidad, tapo la v de velocidad y me va a quedar la distancia partido en el respectivo tiempo, ¿ya? Y ahí son las que vamos a utilizar. Entonces, para partir,
Esas son las unidades que trabajamos movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, para partir tenemos acá un ejercicio bastante sencillo. Este ejercicio es el siguiente. Me dice que un avión viaja con una velocidad constante de 250 metros segundo. Dice, calcula su rapidez en kilómetros hora. ¿Ya? Eso es el primer ejercicio que tenemos que hacer hoy. Entonces me están pidiendo calcular la velocidad, la respectiva velocidad, ¿cierto? En kilómetros hora. El resultado tiene que estar expresado en kilómetros partido en hora. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacerlo? Recuerden que hay dos formas de hacerlo. Hay una rápida, de una manera rápida de poder calcular eso, y la otra es llevándolo los metros a los kilómetros y los segundos a la respectiva hora. Lo vamos a hacer de las dos partes. Si alguien quiere más o menos decir cómo hacerlo, puede activar su micrófono y puede responder. ¿Alguien tiene idea cómo hacerlo? ¿Les parece? Es llevar esos 250 metros segundo a esa misma velocidad en kilómetros hora. ¿Ya? Entonces voy a la respectiva velocidad que me indica el ejercicio, que son 250 metros. Vamos a ver qué me dicen en el chat. Va 900. ¿Por qué dice que 900, Martín? 250 metros por segundo. ¿Qué utilizó? Ok, lo calculó. Entonces, lo vamos a hacer de las dos formas. La rápida primero. Esos 250 metros lo tengo que llevar a kilómetros. Esos 250 metros, no sabemos cuántos kilómetros, eso, por lo tanto, ese es mi X. No sabemos a cuántos kilómetros equivalen 250 metros, pero sí lo que tenemos claro es que 1000 metros, ¿cierto? Tenemos claro que 1000 metros equivale a 1 kilómetro, ¿cierto? Y ese respectivo metro, por regla de 3, ¿ya? Entonces me va a quedar que X va a ser igual por regla de 3 a 250 metros a 250 metros, que es multiplicar cruzado, ¿cierto? 250 por 1 partido en esos 1000, ¿cierto? En esos respectivos 1000 metros. Eso me da entonces 25 dividido 100, y eso es lo mismo que decir 0,2.
25, ¿no? Entonces tengo 250 dividido 1000, eso me da 0,25. Eso es lo que equivale 250 metros a lo que equivale en kilómetros. ¿Ya? Y ahora tenemos que llevar a cuántos segundos equivale una hora, ¿cierto? Entonces decimos que una hora equivale a 3600 segundos, ¿cierto? Recuerden que esta es la forma larga de cómo desarrollar los ejercicios. Y si una hora equivale a cuántos segundos, eh, a cuántas horas equivale un segundo. Esa es la ecuación que me queda de regla de 3. Entonces ese es mi X. Entonces 1 por regla de 3 me va a quedar 1 por 1, 1, dividido en 3600. Y eso es lo que equivale más o menos en hora, un segundo. 1 dividido 3600, y eso me da 0,0027. 0,27. ¿Ya? Y ahora al dividir ese 0,25, ese 0,25 lo divido por ese número de que me da en hora. Dividido, perdón, 0,25 dividido 0,00027. Y me queda. Y eso me da justamente 900, como dice Martín. Pero todo este trámite engorroso yo lo puedo hacer sumamente fácil. Me da 900. El resultado que dijo también Martín que le dio. Pero este es como hacerlo a la rápida. Pero nosotros no vamos a hacer este desarrollo nunca más. ¿Por qué? Porque explicamos a cuánto. La clase anterior nosotros explicamos cómo podíamos pasar rápidamente pasar de metros segundo a kilómetros hora, ¿ya? Y eso era multiplicar por un factor, que era, ¿se acuerdan qué número era la multiplicación? Que era multiplicar por 3,6, ¿ya? Cuando nosotros pasamos automáticamente, queremos pasar rápidamente un valor que está expresado en metros segundo a kilómetro hora, basta con multiplicar por 3,6 y me va a arrojar el valor. Entonces, si ustedes, como la pregunta me dice, un avión viaja con una velocidad constante de 250 metros segundo, basta poner ese 250, multiplicarlo por el factor de 3,6, el 250 por 3,6, y me va a arrojar el valor inmediatamente en kilómetros hora. Y eso es el respectivo valor en kilómetro hora. Si se dan cuenta, para yo hacerlo paso a paso y haciendo regla de 3 y pasando de una unidad a otra, eso me demora mucho tiempo. Pero si nosotros tenemos claridad de estos procesos matemáticos, nosotros podemos hacerlo rápidamente los ejercicios sin perder tiempo. Y la clase pasada también decíamos, si nos sirve pasar de metro segundo a multiplicar por 3,6, también nos sirve al revés, de pasar kilómetros hora a metro segundo, basta con
anotar el número expresado en kilómetros hora y dividirlo por ese 3,6, y ese resultado es el valor de la velocidad expresada en metros segundos. ¿Ya? Eso es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta a este ejercicio? Que un avión viajaba a una velocidad constante de 250 metros segundo. ¿Cuál es la velocidad calculada en kilómetros hora? Es 900 kilómetros hora. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta de este ejercicio? Muy bien. Entonces, esa es la forma rápida de cómo desarrollar. Vimos las dos formas, obviamente, la rápida y la larga. Ambos procedimientos están bien. Yo les recomiendo a, a, eh, 100% utilizar la forma cortita. Te ahorras tremendo trabajo y es solamente multiplicar o dividir respectivamente por un valor numérico que es 6. Y recuerden que ese 3,6 viene de multiplicar el factor de 3600 segundos, que equivale a una hora, por los 1000 metros, que equivalen a un kilómetro. ¿Ya? Ahora vamos al ejercicio siguiente. ¿Ya? Dice, en la retransmisión de una carrera ciclista, el locutor comenta: estamos a 60 kilómetros de la meta y llevamos una velocidad media de 36 kilómetros hora. Si mantienen esa media, ¿a qué distancia de la meta estarán 80 minutos después? La siguiente pregunta: ¿cuánto tardarán en llegar a la meta? Ahí tenemos un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Lo primero que tenemos que desarrollar acá es anotar los respectivos datos, es anotar los datos que nos entrega el ejercicio. ¿Ya? Y los datos que nos entrega estos ejercicios son los siguientes. La distancia. La distancia que está en este ejercicio dice que estamos a 60 kilómetros de la meta. Por lo tanto, esa es la distancia en la cual yo voy a desarrollar mi ejercicio. La distancia son 60 kilómetros. ¿Cierto? Ese es el primer dato. El siguiente dato que me entrega el ejercicio es: llevamos a una velocidad media de 36 kilómetros hora. Entonces nos entrega la respectiva velocidad. La respectiva velocidad dice que es de 36 kilómetros hora. ¿Cierto? Ese es el otro dato que nos entrega el ejercicio. Vamos a ver qué me dicen en el chat, si lo hicieron. Ahí ya me entregan el valor, me dicen que es 48 kilómetros. Entonces me dice: ¿a qué distancia de la meta estarán 80 minutos después? 80 minutos después. Obviamente tenemos que llevarlo, tenemos que calcular lo que nos están pidiendo. Me dice: ¿a qué distancia de la meta estarán 80 minutos después? Obviamente estamos trabajando con ese tiempo. ¿Ya? Me dice, la pregunta 2 me dice: ¿cuánto tardarán en llegar a la meta? ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar a la meta? Y eso es lo que me están pidiendo, el tiempo. Esa es mi respectiva incógnita, mi X. Si nosotros vamos a la fórmula principal del movimiento rectilíneo uniforme. Me dice que la velocidad es igual a la distancia partido el tiempo. Entonces, por el triángulo mnemotécnico, yo el tiempo lo puedo calcular como la respectiva el tiempo, y lo puedo calcular
obviamente el tiempo pasa para allá multiplicando y la velocidad dividiendo. Entonces me queda que el tiempo va a ser la distancia partido de la respectiva velocidad, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy calculando yo con sacar este respectivo tiempo? ¿Cuánto tardarán en llegar a la meta? Porque, ¿cuál es la distancia que está cuando retransmite el ciclista al locutor? Está a 60 metros a 60 kilómetros de la meta. Lleva una velocidad media de 36 kilómetros hora, entonces el tiempo que tarda en llegar a la meta es el tiempo que voy a utilizar acá. La distancia, obviamente, son los 60 kilómetros, ¿cierto? Y la velocidad, ¿a qué va a ser igual? La velocidad es la velocidad media que me entrega el resultado, que son 36 kilómetros hora. Y kilómetros hora. Se me van los kilómetros, se me van los kilómetros, obviamente el resultado que me van a entregar este tiempo va a estar expresado en horas. Y recuerden que la primera pregunta está en función de los minutos, entonces ahí después yo tengo que hacer un respectivo eh, acomodamiento del tiempo, ¿ya? Entonces, el resultado, vamos al resultado que me va a entregar primero esta ecuación. 60 dividido 36. Y eso es 1,6. Me están hablando por interno, si alguien tiene el contacto de Antonia del segundo D, le pueden enviar la invitación, por favor, a la clase. Y eso me entrega un valor de 1,6 periódico. Y eso es en horas. 1,6 horas. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es llevar las horas a minutos. ¿Y qué es lo que decimos? Que una hora equivale a 60 minutos. Esa comilla arriba de un número indican minutos, ¿ya? Cuando son dos comillas, indican segundos. Entonces una hora que implican 60 minutos, ¿a cuántas horas equivalen 1,6? Entonces ese 1,6 periódico, que también es periódico, es decir, es un 6 eternamente, el valor de x va a ser por regla de 3, 1,6 periódico, multiplicas cruzado, 1,6 por 1, te queda 1,6 periódico, partido en 60. Y eso es lo que me va a entregar el resultado en minutos, ¿ya? Ese 1,6 dividido en 60, ¿ya? Me entrega, no, me equivoqué aquí, me entrega 60 dividido 36. Aquí está mi error, de mi x, disculpe. El resultado que me entregó lo quiero en minutos, entonces 1,6 horas, ¿a cuántos minutos equivale? Ahí sí. Gracias por enviarle la invitación a Antonio. Ya, entonces x va a ser 1,6 periódico por 60, porque está multiplicando cruzado, por 60, y eso me va a dar dividido en 1, y eso es lo mismo. Ese 1,6 periódico, si lo multiplican por 60, me va a entregar el valor, y son 100. Ese es 100 segundos. Entonces, ¿cuánto tardarán en llegar a la meta?
son 100 segundos. O sea, perdón, 100 minutos. ¿Ya? Entonces, esos 100 minutos, y me dice ahora la pregunta, ¿a qué distancia de la meta estarán 80 minutos después? De nuevo, una hora es igual a 60 minutos. ¿A cuánto equivale 80 minutos? Para responder la pregunta. Y ahí sí está en horas. Y 80 minutos dividido 60, 80 dividido 60, me va a entregar el valor en horas. Entonces 80 dividido 60 es 1,3. 1,3 periódico. Es el tiempo en horas. ¿Ya? Entonces ahora, ¿a qué distancia de la meta estarán 80 minutos después? Es la última ecuación que tengo que sacar. Entonces, ¿a qué distancia? La distancia, recuerden que es la multiplicación de la respectiva velocidad, porque está la distancia aquí, ¿cierto? Velocidad por tiempo. Entonces, la respectiva distancia que se encuentra 80 minutos después, la velocidad está en kilómetros hora, que es 36 kilómetros hora por el tiempo, pero el tiempo tiene que estar expresado en horas. Y eso es lo que está ahí, 1,3. Se me van las horas con la hora y me queda el resultado expresado en kilómetros. Entonces ese 3,6, o sea, perdón, ese 36 multiplicado por 1,3 me da 46,8 kilómetros. Pero ojo con lo que me dice acá, lo que me expresa este valor. Ese 46,8 que estoy sacando, esa es la distancia que recorre la persona que está hablando, que comunica, viste que el ciclista comunica a un locutor y le dice que estamos a 60 kilómetros, desde ese punto, de cuando habla ese locutor, hasta que recorre los 80 minutos después, él recorre 46,8 metros. Pero la pregunta que me dice, ¿a qué distancia de la meta estarán? Entonces, ¿a cuánto estaban? Estaban a 60 kilómetros de la meta, ¿cierto? Cuando empezó a hablar. Entonces, ¿cuánto es lo que falta, ese 46,8 para llegar a 60? Es la resta, 60 menos 46,8. 60 menos 46,8. 13,2. Esa es la respuesta de la A. ¿A qué distancia de la meta estarán 80 minutos después? A 13,2 kilómetros. Si se dan cuenta, un ejercicio que se ve relativamente fácil. Tranquilo, Martín, puede ser que yo me haya equivocado, porque tú dijiste un resultado,
Puede ser que yo me haya equivocado. Me dice que va a 48 kilómetros después de la meta. Pero ¿viste el error que posiblemente pudiste haber tenido al resolver el ejercicio? ¿Los minutos los llevaste ahora? ¿Ese de los 80? Ya, muy bien. Si se dan cuenta, un ejercicio bastante simple nos complicó bastante. Nos complicó bastante porque hay que pasar muchas unidades. Pero eso es lo más importante, trabajar siempre en las mismas unidades. Porque tú no puedes multiplicar 80 minutos por kilómetro hora, porque las unidades de tiempo son distintas. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer en un ejercicio de aumento rectilíneo uniforme es anotar todos los datos correspondientes, después elegir la métrica de la cual yo voy a trabajar, porque yo podía haber trabajado siempre en función de minutos, pero es más engorroso llevar los kilómetros a metros, a metros por minuto, no. Entonces todos lo llevamos kilómetros hora o todos lo llevamos a metros segundo. En este caso nos resultaba más fácil trabajar en todo en función de kilómetros hora. ¿Por qué? Porque teníamos las velocidades en función de esas unidades, en función de los kilómetros hora en la unidad de velocidad en función de kilómetros hora, entonces la distancia también tiene que estar en función de kilómetros. ¿Bien? Entonces, un ejercicio relativamente sencillo, eh, nos resultó bastante, eh, nos complicó bastante. Entonces, esos son los resultados de este ejercicio. ¿Ya? Ya. Y este es el último ejercicio que tenemos antes de graficar. Recuerden que igual quedan pocos minutos. Todos tienen el link de la siguiente clase, que lo enviamos también, para que se conecten para terminar la parte de la clase. ¿Ya? Dice que en un instante pasa por A un cuerpo con movimiento rectilíneo, ¿ya? Uniforme, a 20 metros segundo. Segundos después pasa en su persecución por el mismo punto A otro cuerpo animado de movimiento rectilíneo uniforme de velocidad 30 metros segundo. ¿Cuándo y dónde lo alcanzará? Ese es el ejercicio, ¿ya? Yo hice más o menos, aquí está el bosquejo más o menos de la situación. Primero tengo el auto 1, que lo vamos a denominar el auto 1, que pasa por A, ¿ya? Lleva una velocidad eh, constante de 20 metros segundo, ¿ya? Ese es el primer dato. El siguiente dato me dice que un segundo automóvil pasa 5 segundos después por el mismo punto, pero a una velocidad distinta, también constante, que eso significa uniforme, de 30 metros segundo. Obviamente, transcurrido un tiempo, el auto 2 va a pillar al auto 1. Y esa es la pregunta. ¿Cuándo y dónde lo alcanzará? Entonces, en la próxima sesión, nosotros vamos a desarrollar este ejercicio y vamos a graficar unos ejercicios igual que el término de la clase anterior. Entonces, esa es la cuestión del ejercicio. Yo tengo un automóvil que va a una velocidad, después 5 segundos más tarde viene otro automóvil, pero mucho más veloz. Entonces va a llegar un tiempo donde lo alcance. Entonces, ¿a qué distancia lo alcanzan y en cuánto tiempo lo alcanza? Esas son las dos preguntas. Y todo va a ser en función de esta fórmula, ¿ya? Todo va a ser en función de esta fórmula, de la posición. Puede tener dos incógnitas y son dos ecuaciones. Entonces, en la próxima sesión eh, continuamos con este ejercicio. ¿Ya? Yo voy a terminar esta sesión inmediatamente para que volvamos con la otra, ¿les parece?
Recuerden, la fórmula sigue siendo física. ¿Ya? Nos vemos en la otra sesión. Ya. Quedamos entonces en este ejercicio que tengo la siguiente situación, que en un instante pasa por A un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme a 20 metros segundo, 5 segundos después pasa por ejecución por el mismo punto A otro cuerpo animado de movimiento rectilíneo uniforme de velocidad 30 metros segundo. ¿Cuándo y dónde lo alcanzará? ¿Ya? Esa es la situación de este ejercicio. ¿Ya? Por lo general, este ejercicio es muy entretenido en física. ¿Ya? Por lo general, siempre cuando se pasa movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo acelerado, estos ejercicios son pan de cada día. ¿Ya? Por lo general te ponen que un carabinero está en un punto, pasa un automóvil a exceso de velocidad y el policía lo sigue. Esa es la situación de este ejercicio. Que una persona, un vehículo va en una cierta velocidad, otro vehículo va con mayor velocidad tratando de darle alcance. Entonces, esa es la situación física de este ejercicio. Entonces, vamos a resolverlo. Me dice que hay que anotar primero que todos los datos. Eso es lo primero que tengo que tener acá, claro. Entonces, los datos que yo tengo una respectiva velocidad, que es la velocidad 1, ¿ya? La velocidad 1 es la velocidad que lleva el auto 1, que eh, esa velocidad es la velocidad que lleva el vehículo 1, que es de 20 metros segundo. ¿Ya? 20 metros segundo. La distancia de este vehículo es la distancia del alcance, que ese es el punto que me están pidiendo, el punto de alcance. ¿Ya? O sea, mister, tenemos que, o sea, saber la velocidad del auto el que está atrás, el que lo va a alcanzar al otro. Ambos ejercicios te lo dan. El vehículo 1 que lleva una velocidad de 20 metros segundo y el vehículo 2 que lleva una velocidad de 30 metros segundo. Pero si tú te das cuenta, la distancia de la que yo voy a trabajar es la distancia de alcance, que es lo que desde el punto A, porque de todo el ejercicio parte en función de mi punto de referencia. Recuerden que la primera clase que hicimos del segundo medio, hablamos de sistemas de referencia. Entonces acá, mi punto de referencia en este ejercicio va a ser el punto A, porque me dice, en un instante pasa por A. Entonces, desde ese punto yo empiezo a trabajar toda la física numérica, desde ese punto que no se mueve, que es mi punto de referencia. Entonces, desde ese punto A yo voy a empezar a trabajar. Y la pregunta me dice, ¿cuándo y dónde lo alcanzará? Entonces, cuándo y dónde lo alcanzará, eso se llama alcance, y es la distancia que recorre desde el punto A hacia el punto donde está el alcance, ¿ok? Ok. No sé cuál es el tiempo, eh, pero puede ser 9. Me tinca porque puede ser 9, Martín. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, pero se entiende que es desde el punto A, que es mi punto de referencia, hasta el punto de alcance. Esa es la distancia que recorren es la distancia con la que yo voy a trabajar. Y esa distancia que yo voy a trabajar, le voy a llamar X, ¿ya? Pero, mister, eso más o menos, bueno, calculándole, ¿no? De ser unos ¿Cómo? 13 o calculando más o menos la distancia del punto A hasta el alcance, es más o menos como unos 13
No, metros no más o menos. sabemos. No sabemos cuánto es. Por lo tanto, esa distancia va a ser X. ¿Ya? Bueno, Ojo. El tiempo que lleva este vehículo, tiempo yo le voy a llamar T. ¿Ya? Porque tampoco es el tiempo que transcurre. No sé el tiempo que transcurre desde que pasa el punto A hasta que le da alcance el punto 2, yo tampoco sé cuánto es. Entonces, a ese tiempo yo lo voy a llamar T, ¿ya? Entonces acá, esta fórmula, yo voy a tener la primera fórmula, que es la fórmula del alcance, si se dan cuenta, la fórmula es la misma, o sea, el alcance va a ser el mismo, porque el punto A pasa 5 segundos antes, pero recorre la misma distancia, cuando los alcances van a estar en el mismo punto. Esa es la pregunta. Ese es el punto que estoy buscando, ¿ya? Como ese punto de alcance va a ser el mismo para ambos, yo voy a tener dos ecuaciones para dos movimientos distintos. Pero la distancia que recorren esos cuerpos es la misma, pero con condiciones físicas distintas, porque uno lleva una velocidad mayor y 5 segundos después, perdón, pasa por un punto que el vehículo anterior pasó. Entonces voy a tener dos fórmulas. La primera fórmula, pero lo que quiero que entiendan es que la X es la misma, el alcance es el mismo. De pasar A hasta llegar al alcance es el mismo tramo. Entonces todo eso, ese valor es el mismo, ¿ya? Ese X. Entonces ese X, la posición inicial, ese es cero, porque desde ahí nosotros, desde ese punto, le vamos a llamar cero. Entonces ese X sub cero, la posición inicial es cero en este caso, de nuestro ejercicio. Más, ¿cuánto vale la velocidad del vehículo 1? Me dice que vale 20 metros segundo, ¿cierto? Entonces, 20 por T, porque ese T, el tiempo que va a transcurrir desde pasar a A hasta que den alcance. Ese tiempo T va a ser el mismo tiempo que se va a demorar el 2 en alcanzarlo, ¿ya? Pero ojo que partió 5 segundos después, ¿ya? Entonces vamos a los datos del vehículo 2. El vehículo 2 lleva una velocidad, me dice que es mayor, que es de 30 metros segundo, ¿cierto? 30 metros segundo, ¿ya? La distancia, vuelvo a reiterar, es la misma, que desde que pasa a A hasta que da alcance es la misma, es X, es esa distancia. Desde ese punto hasta que da alcance, a esa le vamos a llamar X. Pero ojo con el tiempo. Para recorrer ese tiempo, ojo acá, que esto es maravilloso, cuando me di cuenta de cómo un ejercicio planteado así. Me dice, ¿cuánto se demora, según los datos anteriores, recorrer el vehículo 1 hasta dar alcance? Ese tiempo lo denominamos por T, ¿cierto? Pero dense cuenta que el ejercicio me dice que por el mismo punto A, otro cuerpo animado de movimiento de velocidad de 30 metros segundo pasó 5 segundos después. Entonces, lo que recorre, el tiempo que recorre el alcance va a ser el tiempo T, ¿cierto? Menos 5 segundos. Porque dense cuenta que partió 5 segundos antes. ¿Se entiende? Entonces, T menos 5. Entonces voy a la fórmula que me corresponde al vehículo 2. A este lo voy a llamar X1 y a este lo voy a llamar X2, ¿ya? En ese X2, la velocidad, la posición inicial también va a ser 0, pero ¿cuál es la velocidad que tiene? La velocidad que lleva este cuerpo es de 30, ¿cierto? Pero ¿cuál es el tiempo que lleva? El tiempo T que va a recorrer
que va a recorrer el alcance, ¿cierto? Desde que recorre, ese tiempo es t, pero también recuerden que pasó por ese tiempo 5 segundos después, entonces hay que restarle esos 5. ¿Ya? Entonces ahí tengo esa siguiente fórmula. Entonces, tengo dos fórmulas y tengo una incógnita. ¿Por qué? Porque x1 es igual a x2, es el mismo alcance. ¿Ya? Es el mismo alcance. Entonces, igualo las ecuaciones. Paso 3. Este es el paso 3. El paso 1, el paso 2, el paso 3. Igualar la fórmula. Entonces yo tengo 20 por t, ¿cierto? Porque ese 0 no se cuenta. Y como son x igual, eso yo lo igualo a la fórmula de abajo, que es 30 multiplicado por t menos 5, ¿cierto? Entonces ahora, ¿cuánto es 20 por t? Es 20t, ¿cierto? Entonces ahora, aquí tengo un número que está multiplicando un paréntesis. El mismo número multiplica a cada factor del paréntesis. Entonces me queda 30 por t, ¿cierto? Este es 30t, ¿cierto? Más con menos menos, y 30 por 5 es 150. ¿Ya? Ese 20t, en un lado tengo que llevar los t y en un lado tengo que llevar los números. Ese 20t pasa para el otro lado restando. Entonces, y ese menos 150 pasa para el otro lado positivo. Entonces me queda 150, paso por el otro lado positivo, ¿cierto? Y ese 30 que queda positivo, le tengo que restar estos 20 que pasan por el otro lado negativo. Entonces me queda 30 menos 20 y esos 10, ¿cierto? Entonces ahí me queda que 10t es igual a 150. Entonces, ¿cuánto vale t? T es, el 10 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda 150 partido en 10. Entonces, 150 dividido 10 es 15. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que transcurre para dar alcance? Son 15 segundos. ¿Ya? O sea, en pasar desde el punto A, el vehículo 2, a dar alcance al vehículo 1, se demoran 15 segundos. 15 segundos se demora en transcurrir ese tiempo. ¿Ya? ¿Y dónde lo alcanza? Si transcurren 15 segundos hasta el paso 4, la distancia que recorre, ¿en cuánto lo da alcance? La distancia que va a ser igual a la respectiva velocidad por mi tiempo. Entonces la distancia en mi respectiva velocidad, que tomemos el primero, 20 metros segundos por mi tiempo, y mi tiempo fueron 15 segundos. Si me dan los segundos con los segundos, entonces me quedan 20 por 15. 300. Entonces, a los 300 metros le da alcance. Entonces, ¿cuánto vale X? 300 metros. Eso es lo que pide el ejercicio. ¿Bien? ¿Tú das consulta a este ejercicio? O sea, mister, que del punto A hasta el punto de alcance son 300 metros. Sí, sí. Desde que pasan en A hasta que llega al punto de alcance son 300 metros.
Y el segundo, pero ojo con esto, mira. ¿Y dónde lo alcanzará? Esos 15 segundos que me dio el ejercicio es lo que recorre el punto uno hasta ser alcanzado. Me dice, la pregunta me dice, ¿cuándo y dónde lo alcanzará? Lo va a alcanzar, estamos claros que lo alcanza a los 300 metros, pero dice, ¿y cuándo lo alcanzará? Recuerden que el vehículo uno suma 15 segundos, pero dense cuenta que el vehículo 2 ya había 5 segundos después pasa por A. Entonces hay que sumarle esos 5 segundos también. Entonces, ¿cuántos segundos después, eh, desde que pasa el vehículo 1 hasta que pasa el tiempo 2 recorre 5 segundos después? Entonces a los 20 segundos, desde que parte el 2 lo alcanza. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Pero todo es en función, siempre en estos ejercicios, quédense con esto, siempre en estos ejercicios hay que plantear dos ecuaciones con una incógnita y después igualar las ecuaciones. Y así se resuelven este tipo de ejercicios. Primero se plantea un bosquejo, ¿ya? Después anoto los respectivos datos, después manejo los datos, los métodos en las respectivas fórmulas, y eso después igualo las fórmulas. Y al igualar las fórmulas ya despejo el valor de un tiempo, ¿ya? Ese es el ejercicio de alcance. Vamos a Vamos a la última parte. Me dice gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Yo les pedí que podían tener abierto eh, el Excel. ¿Ya? No sé si su profesora de segundo medio le dieron ese aviso. ¿Ya? Es porque nos lo vamos a enseñar a graficar en Excel. ¿Ya? Yo les voy a graficar. ¿Cómo es eso, Mister? ¿Todos los profes nos van a enseñar a ocupar Excel? ¿Un eh, quiz o qué? yo les voy a enseñar cómo grafico yo en Excel en realidad. Para que podamos, más que nada, aprender a graficar, ¿ya? Ya. No sé qué es Son lo los que ven. gráficos que se mostraban en el libro también parece, ¿no? De cómo Sí, pasar los datos a gráficos. Ah, ya. sí. Pero aquí los vamos a hacer. eh, todo la, ¿Pueden ver mi pantalla de Excel o no? Sí, Ya, muy bien. Entonces aquí, sí. lo primero que vamos a hacer es anotar la respectiva fórmula. ¿Ya? De lo que yo le estoy trabajando. ¿Ya? Me dice que determina las gráficas de los siguientes movimientos rectilíneos uniformes. La primera gráfica es x igual a 5 más 6t. ¿Ya? 5 más 6t. Y esa es la que yo voy a anotar. Entonces, ¿cuál es? Ahí sí. Ya. Tengo dado mi valor de t y el otro va a ser todo en función de mi t. ¿Cierto? Es igual a 5 más 6t. ¿Ya? Entonces yo me voy a dar respectivos valores de t
yo por general voy desde el menos 1, o sea, perdón, del menos 3, para que seamos menos, al menos 2, el menos 1, lo grafico, después el 0, obviamente, para ver qué pasa en el origen, el 1, el 2 y el 3. Ya. Entonces, yo voy a poner es igual a suma, anoto eso, ese valor en la fórmula, si es que pueden tener el Excel abierto, sería ideal para que lo puedan replicar. Entonces yo puse es igual a suma, y ahí me abre una respectiva fórmula el Excel, ¿ya? Pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces yo escribí, lo voy a hacer nuevamente, es igual, y escribo suma. Pincho donde dice suma, y me va a abrir una respectiva fórmula este Excel, ¿ya? Entonces yo me voy a la fórmula de arriba. Entonces, si yo pongo 5, que es lo que me está indicando la función de arriba, 5 más 6 multiplicado por ¿qué? Por el respectivo valor de t, ¿cierto? Pero el valor de t, ¿cuánto vale? El valor de ahí, ¿cierto? Que aquí me lo marca el Excel, que es E3 en este caso. Y yo si cierro esto, yo aprieto Enter y me va a arrojar un valor. Si se dan cuenta, me arrojó menos 13. Si lo hacemos a simple vista, eso es lo que me va a dar, porque 6 multiplicado por menos 3 me va a dar menos 18. Restado con 5, con más 5, sería menos 13. Entonces ese valor es real, está bien, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo me voy a la parte de abajito de este cuadrado del Excel? ¿Se dan cuenta que hay un punto cuadrado, ¿cierto? A ese punto cuadrado, yo lo tomo y lo arrastro hasta al frente del último valor que me arroja, y si se dan cuenta, automáticamente me aparecen los valores dados de la función. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo estos dos valores, estos dos cuadros, y me voy arriba donde dice insertar gráficos? Y si se dan cuenta, yo voy a ir a esta parte donde dice gráfico de líneas. Y ese gráfico yo me voy al primero. No, no es el gráfico que quiero ver. El de dispersión. Ese es el gráfico que yo quiero. Si se dan cuenta, me arroja una línea recta, ¿cierto? Y este gráfico es el gráfico de la posición versus tiempo. Yo le puedo cambiar el nombre de mi gráfico, que es un gráfico posición versus tiempo. Y ese gráfico es el que me arroja, ¿ya? ¿Qué pasa ahora con la siguiente fórmula? Es 5 menos 6t, ¿cierto? Es el que quiero formular ahora. ¿5 menos 6t? Esa es la que quiero formular ahora. Entonces me arrojo los mismos valores. Menos 3. Mister, ¿no es 5 menos 6 por t? Ah, sí. Sí, es que ¿O no es necesario ponerlo? en realidad en tu fórmula sí es necesario ponerla. Pero acá se sabe que un número multiplicado por respectiva t no es necesario ponerla en la fórmula en sí. Porque si yo te pido 6x, lo mismo que decir 6 por x. Basta con poner Ajá. 6, pero en la fórmula sí que tienes que poner el símbolo, ¿ya? Ya. Aquí yo voy a arrojar los mismos valores, voy a copiar estos valores y los voy a pegar acá. Y aquí es donde yo voy a colocar la fórmula. Recuerde, es igual, suma, pincho la suma, me va a abrir el paréntesis y anoto la fórmula. Recuerden que es
5 y ahora es resta, menos 6, y aquí sí que es necesario el símbolo consuelo. 6 por mi respectivo valor que yo lo pincho, ¿cierto? Y cierro el paréntesis y aprieto Enter. Ahí si se dan cuenta, me da otro valor. Y si yo me voy de nuevo al cuadradito que yo les digo al inferior derecho, yo lo tomo, me arrojan a X y lo arrastro hasta abajo. Si se dan cuenta, me da otros valores. Yo este gráfico lo voy a borrar. Este gráfico lo voy a borrar. ¿Para qué? Para tomar los dos datos. Voy al segundo dato, me pongo análisis rápido y me da la opción gráficos. Pincho gráfico y mi gráfico de dispersión. Si se dan cuenta ahí, me da dos rectas. ¿Si se dan cuenta? Si yo puedo cambiar igual. Wow, parece el universo, mister. ¿Se dan cuenta? Yo lo puedo variar. Pero se dan cuenta que quedan dos rectas que se intersectan en un punto. ¿Cierto? Y si yo hago la siguiente fórmula, van a seguir arrojándome gráficos parecidos. ¿Entiendes? Y esa es la gráfica que deberían mostrarles allá. El envío de física de esta semana va a ser ejercicios de este modelo, ¿ya? Les voy a pedir que desarrollen un ejercicio para pasar de kilómetro hora a metro segundo. Recuerden que es multiplicar un lado por 3,6 y si quieren pasar al otro lado es dividir ese número por 3,6. Y les voy a pedir un ejercicio de alcance como el que hicimos ahora, que lo pueden volver a ver. ¿Ya? Para eso está grabada esta clase. Y también les voy a pedir un gráfico parecido al de las fórmulas que vimos recién. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? Yo subo ahora, luego de terminar acá, yo edito un poco el video y lo subo a YouTube y ahí después sus profesores les van a enviar el respectivo link con la clase. Así que igual estuvo un poco, quizá, bastante tensa, por lo que son ejercicios quizá un poco más elevados, más complicados, pero si siguen haciendo estos ejercicios después se van a acostumbrar. El planteamiento, lo más importante es el bosquejo del ejercicio, el anotar los respectivos datos y luego meterle los números a las respectivas fórmulas. Así que si tienen duda o consulta, la pueden hacer ahora. ¿Alguna duda de la guía? No sé. ¿Tienen dudas? Mister, una Sí. consulta. ¿Cuántas guías son? Son 5 guías. 5 guías. Yo tengo igual un grupo de WhatsApp, por si alguien se ofrece a crear este grupo de clases de física de segundo medio, yo les puedo dejar mi número y me pueden. Porque ahí yo primero ahí les subo el link de las clases. Cualquier duda la hacen ahí. ¿Les parece? Bueno, Aquí les puedo anotar. Si hacen un grupo, me pueden anotar. Este oiga, nombre. mister, pero usted solamente recibe esto, o sea, recibe las tareas solamente por correo. Generalmente sí, para tener el registro. Es más formal.
Si me lo pueden enviar al WhatsApp, si tienen problema con el correo o algo así, me lo pueden enviar al WhatsApp, no hay ningún problema. En un Sí, horario. pero mister, su número. ¿Cómo? Ahí está, sí, ya lo vi ya. Sí. Es que preguntaba por su número. Sí, ahí está inscrito. Bueno, ahora sí. Si no hay dudas, consulta. Nos vemos la próxima semana. Mister, pero ¿esto hasta cuándo tiene que presentarse todas estas 5 guías? Hasta fin de mes dimos plazo. Fines de julio, las 5 guías. Ah, ya, ok. Sí. Bueno, cualquier duda o consulta ahí me la hacen llegar. Ok, Si no hay más dudas, consulta. Nos vemos entonces en la próxima clase. es con nota, dice Martín. Eso todavía no está bien claro en realidad. Si va a ser todo esto evaluado. No está claro todavía. Pero alguna retribución de notas obviamente va a tener la gente que me envía la guía y todo eso. Lo que sí está claro que una vez volviendo, se tiene que volver desde el inicio, ¿ya? Así que es importante que tengamos lo máximo avanzado posible, ¿ya? Yo prácticamente estoy haciendo una clase normal. Oiga, mister, pero o sea ¿Sí? que todo lo que estamos mandando, o sea, es como para no ir perdiendo, o sea, el aprendizaje o Claro, también esto sí, sí, cuesta nota. O sea, cuando entremos va a valer un poco de nota. eso no está claro todavía, no son las indicaciones que nos han entregado. No se ha hablado todavía de la respectiva calificación por este trabajo, pero lo que más nos interesa a nosotros es que ustedes puedan aprender, más que la nota misma. Ah, ya, ok. Ojo, ustedes saben que no estamos de vacaciones. Así que si no hay dudas más consultas, nos vemos entonces en la próxima clase. ¿Ya? Ok, mister. Nos vemos, chicos. Recuerden, si en la tarde quieren entrar a la clase de física, y piden por su respectivo profesor la clase, el link. ¿A qué hora es, mister? A las 3:30. Ok. Ya. Nos vemos, que estén bien. Chao, muchas Igualmente. gracias. Chao, Chao. vayan a almorzar. Eh,